Hablaremos ahora de la valoración de los miembros superiores e inferiores. Pero no podemos empezar a valorarlos sin tener en cuenta, como hemos mencionado oportunamente, la inmovilidad prolongada y el estado hipermetabólico con demandas energéticas incrementadas, degradación de la masa celular corporal que producen la pérdida de elasticidad y extensibilidad y contractibilidad, por lo que el músculo pierde peso, volumen y fuerza, es decir, se atrofia. Si un músculo se inmoviliza en posición acortada, la atrofia se produce a doble velocidad que si está en posición alargada. De ahí la importancia de situar las articulaciones en posición funcional durante la inmovilización, para que los posibles acortamientos repercutan lo menos posible en la función. Las contracturas musculares son deformidades fijas de las articulaciones por afectación del componente osteocartilaginoso, muscular y tejidos blandos periarticulares. La consecuencia final es la limitación del movimiento y por tanto la pérdida funcional. La tendencia natural de la persona que está en cama es la flexión articular. El músculo se hace espástico y reduce su tamaño, potenciando la flexión, que producirá a su vez acortamiento. Los músculos de los miembros inferiores, sobre todo los antigravitatorios, como son los cuádriceps, pierden fuerza durante el reposo en cama a doble velocidad que lo de los miembros superiores. Asimismo, los músculos grandes se debilitan a mayor velocidad que los pequeños, siendo la recuperación de esa fuerza mucho más lenta que su pérdida. En cuanto a las estructuras óseas, el principal problema es la aparición de osteoporosis por inmovilización y la consecuencia más directa, la producción de fracturas espontáneas o ante mínimos traumatismos, sobre todo a nivel de la columna, del fémur y la extremidad distal del radio. Zonas, todas ellas con un elevado contenido de hueso trabecular, que es el más afectado en la inmovilidad. Los problemas articulares pueden desarrollarse entre las 3 a 4 semanas de producida la inmovilidad. A nivel de los ligamentos, la inmovilización da lugar a una pérdida de elasticidad y un engrosamiento y acortamiento de la cápsula que restringe o impide la normal movilidad articular. Todo esto termina por producir una anquilosis que puede acabar dando lugar a actitudes viciosas. Podemos decir entonces que músculos, huesos y articulaciones se ven seriamente afectadas en la inmovilidad prolongada. Aquí debemos retomar el concepto de tercer nivel de prevención, que se refiere a las afecciones relativas a la recuperación del estado de salud mediante un correcto diagnóstico y tratamiento y la rehabilitación tanto física, psicológica como social en caso de invalidez o secuelas, buscando de este modo reducir las mismas. Entonces, cuando hablamos de reducir secuelas, es que debemos pensar que para disminuir o minimizar el daño de la inmovilidad prolongada, las acciones deben comenzar desde el mismo momento en que el sujeto esté lo suficientemente estable
como para empezar con la movilización ya desde su internación en la unidad de cuidados críticos y, por supuesto, continuar en el cuidado intermedio. Los cuidados de enfermería consisten en realizar movilizaciones pasivas y o activas y ejercicios isométricos según el estado del sujeto de atención para combatir la atrofia muscular, así como estiramientos musculares diarios de por lo menos 30 minutos de duración. La movilización activa o en su defecto pasiva, que debe ser lenta y cuidadosa, de las articulaciones inmovilizadas y procurar situar las articulaciones en posición funcional a fin de que las estructuras cápsulo-ligamentosas y musculares no sufran acortamiento o repercutan lo menos posible. De 6 a 10 movilizaciones repartidas en 2 sesiones diarias pueden ser suficientes. Esta movilización debe ser lenta y cuidadosa para evitar traumatismos en los tejidos. La deformidad del pie, llamado pie equino, es otra consecuencia de la inmovilidad prolongada, relacionado con la espasticidad muscular y se define como la incapacidad de llegar a los 10 grados de dorsiflexión a través de la articulación tibio-peronea astragalina, de forma activa. Esta limitación puede estar íntimamente relacionada con la estructura ósea por acortamiento de la musculatura posterior de la extremidad inferior. Es importante que el pie no caiga hacia abajo ni hacia los costados para evitar esta deformación que luego impactará en la marcha del sujeto. Entonces, estamos hablando de la necesidad básica de actividad. Por otro lado, la necesidad básica de actividad genera otros problemas potenciales, además de los ya mencionados, como fenómenos tromboembólicos debido a la estenosis venosa, sobre todo, y a la alteración en la pared de los vasos. Para explicar los mecanismos generadores de estos problemas en forma clásica, se han implicado estados del aumento de la coagulación, éstasis venoso y daño endotelial, o una combinación de todos ellos, es decir, una mayor tendencia de la sangre a formar coágulos cuando hay quietud prolongada. Se torna más lento el flujo de la sangre de las venas y el daño de la función de la membrana que recubre las venas queda mayormente implicado. Los cuidados de enfermería consisten en realizar una valoración de los miembros inferiores en búsqueda de insuficiencia venosa previa. La prevención de la trombosis venosa profunda se basa en activar las 3 bombas impelentes que posee el organismo: el corazón, los músculos gemelos y la respiración. Ejercitar la musculatura mediante movimientos pasivos o activos, si se puede. Enseñar al sujeto de atención a respirar amplia y profundamente con el diafragma y el tórax durante 5 a 10 minutos entre 2 a 3 veces al día. Cambios frecuentes de posición. Contención elástica, es decir, vendaje con medias elásticas de los miembros inferiores, de compresión creciente, disto-proximal.
elevación de los pies de la cama entre 10 a 20 centímetros, compresión neumática en las pantorrillas o muslos, compresión neumática intermitente en la planta del pie, que produce compresión pasiva desde la planta a los canales del plexo venoso plantar y desplazamiento de la sangre profunda de la pantorrilla. Es decir, que la inmovilidad prolongada también impacta en la necesidad de oxigenación de origen circulatorio. Otra necesidad básica que puede verse alterada en relación a la actividad, es decir, a la inmovilidad prolongada, es la de la piel y tegumentos. Se pueden producir lesiones de la piel, necrosis de la piel y de los tejidos subyacentes. Cuando una presión es mantenida entre la protuberancia ósea y una superficie dura, provocando un bloqueo del riego sanguíneo a ese nivel. La presión directa sobre una zona de la superficie corporal mantenida durante un largo periodo de tiempo es un factor determinante. Las presiones tangenciales, las que se dan por fricción, son estímulos que se producen a través de fuerzas paralelas entre la superficie epidérmica que se traumatiza y que son en forma repetida, comprometiendo la circulación capilar, desencadenando la cascada, isquemia y necrosis. La movilización inexperta de sujetos en la cama con dificultades para levantarlos ágilmente o sujetos sentados que se deslizan hacia abajo producen una gran fricción que aumenta si las sábanas están mojadas. La humedad que es provocada por la incontinencia de orina o la incontinencia fecal va provocando maceraciones de la piel y aparición de edema. La incontinencia aumenta 5 veces más el riesgo de desarrollar úlceras por presión. El 90% de las úlceras por presión se desarrollan por debajo de la cintura. Las zonas más afectadas son la zona sacra, la de la tuberosidad isquiática, el trocánter mayor, los talones y el maléolo externo. Según la posición que adopta el sujeto de atención, varían las localizaciones de las úlceras, como ustedes pueden ver en la placa que se les presenta. La valoración de riesgos de las úlceras por presión tienen diferentes escalas. Nosotros en este momento le estamos presentando la escala de Norton. Para poder acceder al desarrollo de la misma, les sugerimos la lectura del material bibliográfico. Las úlceras por presión se clasifican en 4 estadios según el grado de afectación tisular. En el estadio 1, la epidermis y la dermis están lesionadas, pero no destruidas. La piel se presenta de color rojo rosado y no recupera el color normal después de retirar la presión. En el estadio 2, la epidermis y dermis están destruidas. La úlcera es superficial y se presenta como una abrasión o una ampolla o un cráter superficial. En el estadio 3, la destrucción de la capa subcutánea con deterioro celular en la epidermis y la dermis y la capa subcutánea provoca una cavidad. Aparece una úlcera marginal
diferenciada, generalmente con exudado, y los bordes aparecen bien definidos. En el estadio 4 o fase necrótica, el tejido muscular y óseo están invadidos, células dérmicas, tejido subyacente y estructuras destruidas. Hay tejido necrótico y abundante exudado amarillo o negruzco de consistencia blanda o adherida a un plano profundo. La úlcera es extensa y penetra hasta el músculo e incluso hasta el hueso y las articulaciones. Los cuidados de enfermería consisten en principio en establecer el riesgo de que puedan producirse las lesiones. Por eso la aplicación de la escala de Norton. Mantener la piel limpia y seca, mantener la circulación adecuada mediante cambios de posición, protegiendo las prominencias óseas, evitar el uso de talcos en pliegues cutáneos porque absorben la humedad y la terminan irritando a la piel, realizar masajes en la espalda y glúteos con crema humectante, inspeccionar las áreas de riesgo, estar alerta a los cambios de coloración de la piel, colocar almohadas en las prominencias óseas, colchón de aire, hidratar la piel con cremas humectantes, cambios posturales, son el mejor mecanismo para la eliminación de la presión, que se podrán realizar cada 2 o 3 horas, alternando el decúbito dorsal, lateral, derecho o izquierdo y ventral si es posible. Se deben respetar las posturas anatómicas, se animará en lo posible a que el sujeto colabore con dichos cambios. Los masajes son de utilidad para favorecer la circulación, evitar la atrofia muscular y la rigidez muscular. No deben llevarse a cabo si la piel está lesionada. En cuanto a la higiene, observar minuciosamente la piel, mantener la piel seca y limpia, usar jabones con pH neutro o ácido, tener un correcto secado de la piel, mantener la ropa de cama seca y sin arrugas, evitar la angulación de la cama respecto al plano horizontal superior a 30 grados. En el sujeto incontinente que no tiene sonda vesical puede colocarse un colector de orina. No olvidar la reeducación de esfínteres y puede ser de utilidad colocar pañales y o usar traversas. De modo que la necesidad básica de actividad también altera la necesidad básica de piel y tegumentos, la de higiene y confort. Si el sujeto tiene colocado un acceso venoso periférico, estamos hablando de la alteración de piel y tegumentos. Para ello, los remitimos al hipervínculo que tiene usted en el cuaderno del estudiante, que lo llevará a la técnica de venoclisis, donde podrá también encontrar los cuidados pertinentes. En cuanto al aporte de líquidos y electrolitos, la necesidad básica de la que estamos hablando es la necesidad básica de nutrición. En principio, le recomendamos volver al material de segundo año de farmacología aplicada a la enfermería, en la unidad 2, cuidados de enfermería del sujeto en tratamiento farmacológico con desequilibrio en el medio interno, fluidoterapia. El cristaloide de elección es el suero salino al 0,9%, ya que es el que menos edema cerebral produce. En el sujeto neurocrítico, la hiponatremia es la alteración más frecuente. La hiponatremia se puede definir como una concentración de sodio sérico menor
a 135 miliequivalentes por litro y es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente. La principal característica es la disminución en el volumen arterial efectivo, produciendo una hipovolemia, debido a las pérdidas urinarias de sodio y de agua. Si bien esta situación suele presentarse rápidamente en las etapas iniciales de los trastornos que nos ocupan, es decir, el traumatismo cráneoencefálico, y es uno de los desafíos, como se mencionó oportunamente, haciendo referencia al acoplamiento, flujo metabólico, la hemodinámica cerebral y la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, se lo resuelve en etapas tempranas del tratamiento, es de tener presente cuando abordamos la fuente secundaria, es decir, la historia clínica y dentro de ella los exámenes de laboratorio, pues puede alterar el estado de la conciencia del sujeto. De modo que como cuidado de enfermería estaremos realizando el balance hidroelectrolítico, registrando todos los ingresos y egresos, incluyendo las pérdidas sensibles e insensibles y las dinámicas si las hubiera. También le sugerimos abordar el hipervínculo que lo llevará al material de trayecto procedimental 3, donde encontrarán el balance hidroelectrolítico.
A la altura del pubis podemos observar que estos sujetos pueden traer colocada una sonda vesical. Los sujetos inconscientes o con alteración del estado de la conciencia hacen muy frecuentemente retención urinaria, lo que los excita por el dolor, aumentando la presión intracraneana en forma perjudicial. La incontinencia urinaria puede afectar a los sujetos que ingresan debido al traumatismo cráneoencefálico. Suelen presentarse un periodo inicial de arreflexia y retención urinaria, seguido de un periodo de hiperreflexia y relajación esfinteriana. Esta causa, más la introducción al coma farmacológico y la necesidad de valoración estricta del balance hídrico, como ya fue mencionado, hacen que a estas personas deban colocársele una sonda vesical. Los cuidados de las personas con sondaje vesical los tienen en el hipervínculo del material bibliográfico Cuidados de enfermería al sujeto con sondaje vesical. Estos sujetos al ingreso a la unidad de cuidados intermedios suelen tener colocada aún la sonda vesical. Debemos comenzar lentamente con el trabajo del reeducar para que el sujeto de atención pueda recuperar la micción espontánea, necesidad básica de eliminación urinaria. La eliminación urinaria es un proceso complejo en el que intervienen el sistema simpático y parasimpático con el control del plexo hipogástrico, pélvico y nervios pudendos. Los receptores beta-adrenérgicos del músculo detrusor por estimulación simpática hacen que dicho músculo se relaje y permite el vaciamiento de la vejiga. Los receptores alfa-adrenérgicos presentes en el esfínter interno uretral por activación simpática mantienen la contracción. El esfínter externo uretral es un músculo estriado de control voluntario. Cuando el volumen de la vejiga excede los 300 mililitros aproximadamente, los receptores de la pared vesical estimulan el córtex avisándole de la necesidad de eliminación. Para que tenga lugar el vaciamiento, debe ser interrumpida la inhibición tónica producida por el córtex. Seguramente el sistema parasimpático silencia el estímulo eléctrico, produciendo la relajación del esfínter externo, seguido de la contracción del músculo detrusor. Finalmente, el suelo pélvico se relaja, el elevador del ano desciende y la micción ocurre. El sondaje vesical conlleva riesgo de infección urinaria. La mayoría de los estudios prevén que entre un 10 a un 30% de los sujetos tendrán bacteruria. Estos estudios muestran que las infecciones del tracto urinario asociadas al sondaje prolongan la estancia media en el hospital de 2 días a 4 días y medio y llevan asociado un aumento de la mortalidad intrahospitalaria. Por esta razón es muy importante que el sujeto recupere la micción espontánea. Para ello vamos a llevar adelante una serie de cuidados. Se comenzará con el pinzamiento del tubo de drenaje de la bolsa colectora, evitando el drenaje libre de la orina con el objetivo de que la vejiga comience a retener orina y así
restablecer el circuito de intervención mencionado anteriormente, sistema simpático y parasimpático, esperando que el sujeto vuelva a tener sensación de vejiga llena y deseos de miccionar. Con respecto al tiempo en que debe permanecer pinzado el tubo de drenaje, existe controversia. Hay bibliografía que sugiere entre 3 a 4 horas, seguido de un drenaje libre por 5 minutos, en un ciclo entre 24 a 72 horas, según la respuesta del sujeto. Otra variable a tener en cuenta es el aporte hídrico que tenga el sujeto de atención, si aún tiene hidratación más alimentación o si solo tiene aporte por sonda nasoyeyunal. Existe bibliografía que asegura que no hay diferencia entre el pinzamiento días previos a la retirada versus la retirada sin pinzamiento. Lo cierto es que es importante conocer esta técnica del pinzamiento y establecer un patrón claro de implementación, seguimiento y registro de los resultados. Es importante que luego del despinzado se valore si existe orina residual en la vejiga para evitar incrementar las posibilidades de infección. Es significativo recalcar que posterior a la retirada de la sonda vesical puede aparecer disuria, retención urinaria o incontinencia miccional, de manera tal que la valoración posterior a la retirada de la sonda vesical es de importancia, así como también involucrar al sujeto en el proceso y calmar las ansiedades en relación a esta necesidad básica que se recuperará lentamente. Continuando con la valoración, podemos encontrarnos con que el sujeto utiliza pañales. Retomando el concepto de que las necesidades básicas se pueden alterar en déficit o en exceso, las personas con traumatismo cráneoencefálico suelen tener estreñimiento. Esta generalmente está causada por la inmovilidad prolongada, es decir, la necesidad básica de actividad. La existencia de una prensa abdominal debilitada en la posición de decúbito, una dieta pobre en fibras, la ingesta escasa de líquidos, el uso de medicamentos con efectos anticolinérgicos, la falta de privacidad, todo esto atenta contra la normal motilidad intestinal. Los cuidados enfermeros observarán distintos aspectos: la valoración abdominal diaria, indagar sobre la presencia de dolor abdominal y sus características, eliminación de gases, valoración del estado del pañal cada 2 horas. Recordemos que la Escherichia coli es el tipo de bacteria más abundante de nuestra flora intestinal y puede propiciar contaminación de la zona e irritación perianal. Recordemos la escala de Norton como predictor de lesiones por decúbitos y estar atentos a que puedan existir diarreas y, por supuesto, registrar todo lo hallado. En cuanto al uso del pañal, recordemos que es un dispositivo descartable diseñado para contener la eliminación intestinal y urinaria frente a la incontinencia, tratando de evitar lesiones en la piel. Las lesiones tienen lugar en las zonas de contacto con el pañal, como las nalgas y los genitales externos. Los síntomas más característicos son el eritema, el prurito y la formación de pápulas o pústulas satélites. Las lesiones aparecen en la mayoría de los casos en las zonas convexas, las que están en contacto directo con el pañal. De modo que la necesidad básica de piel y tegumentos, la necesidad básica de higiene y confort están presentes al valorar estos aspectos.
Dentro de la valoración del sujeto de atención en el examen físico se encuentra incluida la medición de los signos vitales. Es una intervención independiente de enfermería y forma parte de la valoración integral del sujeto de atención, la cual se efectúa según los datos hallados, es decir, solo son realizados en forma rutinaria si ninguno de ellos se haya alterado. Pero, ¿cuál es la importancia que tienen los datos que arrojan los signos vitales? Cuando valoramos la temperatura corporal, debemos pensar que este sujeto, a lo largo de su internación, ha tenido múltiples intervenciones. La continuidad de la internación perpetúa la vulnerabilidad a las infecciones, no solo por las intervenciones que atravesó, sino porque continúa recibiendo variados tratamientos para su recuperación, como son la traqueotomía, la vía central, el sondaje vesical. También la inmovilidad prolongada como un factor predisponente a complicaciones, como son el éstasis de las secreciones bronquiales, las lesiones en la piel, entre otras. La observación de las características de secreciones, estado de la piel, más la medición de la temperatura acompañada de la lectura de los datos del laboratorio, podrán alertarnos de posibles procesos infecciosos. En cuanto a la respiración, es un parámetro vital que valoraremos junto a la auscultación pulmonar. La frecuencia, ritmo y profundidad son de extremo valor. Las características alteradas de la respiración son posibles indicadores de acumulación de secreciones respiratorias, aumento de la temperatura corporal o problemas en el tronco encefálico. Para valorar el pulso, recuerde todas sus características aprendidas sobre él. En la inmovilidad prolongada aparece la redistribución de los líquidos corporales. La posición horizontal produce una disminución de la presión hidrostática en los miembros inferiores, aumentando el volumen a nivel del tórax y de las cavidades cardíacas. Se produce una disminución de la función cardíaca al bajar las necesidades de oxígeno debido a la inactividad, elevándose progresivamente la frecuencia cardíaca como medida compensadora. Por lo tanto, para realizar la misma actividad que antes, el sujeto con reposo en cama puede presentar taquicardia. El aumento de la frecuencia cardíaca también puede estar relacionado con el aumento de la temperatura corporal. La medición de la presión arterial permite establecer la presión de la sangre en las arterias periféricas. La medición de la presión arterial permite conocer los valores de la misma para tomar decisiones según las condiciones en las que se encuentre el sujeto de atención. La importancia de la medición de este signo vital radica en que el sujeto debe mantenerse normotenso. La hipotensión impactará produciendo hipoflujo cerebral, mientras que la hipertensión desatará aumento de la hipertensión endocraniana. El sueño es una necesidad fisiológica básica que se define como un estado de inconsciencia del cual despierta la persona con estímulos sensoriales u otros. El descanso y el sueño son aspectos fundamentales para mantener la salud. El gasto de energía que consumimos durante el día se repone en parte durante el sueño, y esto permite un funcionamiento óptimo del organismo. El sueño se puede ver alterado por diversos factores internos como son la preocupación por la enfermedad y sus secuelas,
Los externos, como lo constituyen ruidos, luces, compañeros de habitación, que repercuten negativamente sobre el descanso y sueño del sujeto hospitalizado. El profesional de enfermería debe minimizar dichos factores para que los sujetos no modifiquen su ritmo de sueño habitual y de esta manera faciliten el descanso nocturno. Los cuidados de enfermería deben concentrarse en las características de la cama, practicar la revisión del colchón, las fundas protectoras, la posición de la cama antes de asignársela al sujeto que tendrá un reposo prolongado. El murmullo en el pasillo afecta la cantidad de sueño, pues obliga a las personas a retrasar la hora de dormir. Esta situación puede ser controlable mediante la concientización de los familiares y el personal del servicio durante el turno de las noches, teniendo presente la premisa: parte de mis cuidados es que los demás descansen. Referente al compañero de habitación, y dado que la estructura hospitalaria actual requiere compartir habitaciones entre personas desconocidas, debemos valorar las necesidades individuales antes de la asignación de estas, teniendo en cuenta cuidados, hábitos, aficiones, de tal manera que el compañero no suponga una causa más que altere el sueño. Los ruidos y las luces, la experiencia nos indica que son factores difíciles de controlar, pero no por ello dejan de ser controlables. Aconsejamos revisar las ruedas de los carros, las bisagras de las puertas, los volúmenes de los timbres, así como adquirir hábitos que permitan el control individual de los sujetos. Pueden ser las linternas en los bolsillos, el tono de voz más suave, manteniendo el reposo de los demás. La preocupación por la pérdida de la salud es un factor que se considera relacionado, entre otras causas, con la falta del conocimiento del sujeto respecto a su situación, métodos diagnósticos, tratamientos. Este problema debe abordarse de manera puntual. Muchas veces no hay necesidad de aplazar información que preocupe al sujeto. Vigilar el ritmo del sueño. Algunos sujetos se quejan de hipersomnia crónica, en ocasiones con características de narcolepsia. Valorar si la necesidad básica está alterada, en déficit o en exceso. Realizar actividades de recreación. Permitir que el sujeto participe activamente de las actividades cotidianas en la medida de sus posibilidades. Una de las consecuencias posteriores a un traumatismo cráneoencefálico que generan una elevada discapacidad son las alteraciones cognitivas. Estas dependen de la severidad del daño, siendo las más frecuentemente encontradas las alteraciones de la atención, la memoria y de la función ejecutiva. El proceso de estimulación comienza desde la etapa aguda del traumatismo, partiendo con estímulos sensoriales y ambientales, aumentando su complejidad en la medida en que el sujeto progresivamente mejora. Prevención primaria. Se inicia desde el cuidado intensivo y continúa hasta que el sujeto está en condiciones de pasar a rehabilitación para continuar el proceso. Estamos hablando de la necesidad básica de aprendizaje. Pueden aparecer serias dificultades en las competencias comunicativas: escuchar, hablar, leer, interactuar en una conversación, así como socialmente. Resultan de un deterioro cognitivo, como es la atención, la memoria,
la organización, el procesamiento de la información, la resolución de problemas y la función ejecutiva. Para estos sujetos puede ser eficaz la aplicación de la terapia fonoaudiológica, pues tienen alterada la necesidad básica de comunicación. Muchos no pueden comunicarse a través de la voz, pero sí interactúan consistentemente con su entorno, pudiendo beneficiarse de estrategias de comunicación alternativa. Los cuidados enfermeros incluyen utilizar dispositivos simples como tableros de comunicación, cuadros o fotografías, cuadernos de memoria, planificadores diarios o soluciones de mayor tecnología si la institución o el sujeto lo disponen. Como ya mencionamos, los primeros tiempos del tratamiento de un TEC grave transcurren en las unidades de cuidados críticos. Estas unidades se distinguen, entre otras cosas, por la poca presencia de la familia en el lugar. También es posible que el sujeto no recuerde haber recibido visita de sus familiares, de modo que la necesidad básica de socialización se ha visto seriamente afectada. La pérdida de independencia y el aislamiento social constituyen dos factores determinantes en cuanto a la propia percepción del rol que deberá reconfigurar el sujeto en adelante. Hay una clara relación entre la salud física que se percibe de sí mismo y la autoestima. La identificación de un problema de salud con gran dependencia física y o cognitiva se asocia a una autoestima mucho menor que la que observaba cuando no hay problemas de salud. Por otro lado, aparece el cambio de la imagen corporal. La imagen corporal es la suma de las actitudes conscientes e inconscientes que una persona tiene hacia su propio cuerpo. Incluye las percepciones presentes y pasadas, así como los sentimientos sobre el tamaño, la función, el aspecto y el potencial del propio cuerpo. Hablamos de la necesidad básica de afecto. Los cuidados enfermeros consisten en crear un ambiente propicio para la socialización, fortalecer los sistemas de apoyo por los cuidadores, motivarlo a participar en todas las actividades según sus posibilidades, destacar los logros alcanzados, estimular el arreglo personal, darle retroalimentación positiva para sus éxitos y permitirle expresar sus pensamientos sobre su situación de salud. Las necesidades psicosociales se satisfacen en mutua acción con otras personas y se hace por medio de la comunicación, que en sí misma es una necesidad psicosocial. Las necesidades psicosociales están íntimamente relacionadas entre sí y a veces se satisfacen simultáneamente. Las necesidades de socialización, pertenencia, afecto y seguridad, esta última dada por un conglomerado de satisfacciones de todas las necesidades básicas que tienden a mantenerse constante en las condiciones de equilibrio y organización de la personalidad, aparecen seriamente comprometidas en las personas que han tenido que atravesar un traumatismo cráneoencefálico. Otro aspecto a considerar y que aporta al análisis e interpretación de los datos recabados son los métodos diagnósticos. Los que se utilizan principalmente son las tomografías computadas, las resonancias magnéticas, exámenes hematológicos y gases en sangre. Ellos aportan magnitud y localización de las lesiones y comportamiento metabólico ante el trauma.
El fundamento de todos ellos lo encontrarán en profundidad desarrollado en la materia métodos diagnósticos y exámenes complementarios. En cuanto a la farmacología, en las etapas primeras y más críticas del trauma cráneoencefálico, el sujeto recibe un tratamiento farmacológico específico. Tengamos presente que para cuando lo recibimos en el cuidado intermedio, otro es el momento de su recuperación en el que se encuentran. Como mencionamos oportunamente, el cristaloide de elección es el suero salino al 0,9%, ya que es el que menos edema cerebral produce. En cuanto al volumen que se aporta, dependerá de cuánto reciba por alimentación nasoyeyunal. Puede tener indicada profilaxis anticonvulsivante y profilaxis de la trombosis venosa profunda. También puede traer como indicación la continuidad de algún tratamiento para infecciones adquiridas a partir de las intervenciones recibidas por el tiempo que permaneció en la unidad de cuidado crítico. Todos estos fármacos los podrá encontrar en el material que provee la cátedra Farmacología aplicada a la enfermería.